Buenos días, bienvenidos. Esta mañana devocional de culto matutino, de reflexión para tu vida. En este día quiero invitarlos para que se mantengan en conexión a través de las redes que están en YouTube, también en Facebook, que tiene más de 2.400 millones de personas a nivel mundial. Qué bueno es poder, que de alguna manera, sembrar una semilla que corra como otros grandes predicadores o sacerdotes llenos del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios corra y sea eficaz, trayendo esperanza a este mundo tan confundido, lleno de guerras, de violencia. Que nosotros seamos la sal de la tierra, que demos sabor a la vida, que demos la luz para sembrar esperanza, como dijo San Francisco de Asís, este gran cristiano lleno del Espíritu Santo. Y también los hombres de Dios que han existido, los grandes apóstoles y hombres y mujeres de Dios a través de la historia, en todas las denominaciones, sea católicos, protestantes o de ninguna denominación, pero que creen en la persona y en la persona de Jesucristo y en la palabra de Dios. Te invito para que se suscriba y vamos a entrar a adentrarnos en la maravillosa palabra de Dios que dinamiza nuestra vida. Hoy vamos a tratar algo maravilloso, recurrente, que debemos siempre ejercitar en nuestros saludos, en nuestras despedidas, es hablar de la bendición, las bendiciones que debemos apropiarnos permanentemente. Es el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión permanente con el Espíritu Santo. Esa doxología, que es una alabanza a Dios maravillosa, ese saludo final, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, menciona esto. Quiero mencionarla para que usted lo tenga en su Biblia y lo continuamente, según las versiones que usted tenga. Por ejemplo, la Biblia de las Américas nos habla de la gracia del Señor Jesucristo. Estoy hablando de ese mismo versículo, pero en otras versiones. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Nueva Biblia Latinoamericana dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La Reina Valera Gómez: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Le agregan amén. Muy bien, la Reina Valera dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esta epístola, segunda epístola a los Corintios 13, 14, donde está este versículo, es una epístola que fue enviada de Filipos por Pablo a Macedonia con Tito y Lucas, dos de sus discípulos. Bien, la Biblia de Jubileo del año 2000 dice: la gracia del Señor Jesús, el Cristo, y la caridad del Señor, de Dios, el amor, la caridad, y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. También otras, por ejemplo, la King James, que es una, pues que está allí, pero es en inglés. Mejor no les voy a leer en inglés, mejor hagámoslo así en español. Pero bueno, vamos a leer otras referencias cruzadas, que son donde están el apoyo de estos textos en otros versículos. Por ejemplo, en Hechos 15, versículo 11, Lucas, que fue el autor del libro de los Hechos, habla, el apóstol dice, el apóstol Pedro: creemos más bien que no somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Está hablando Pedro en el concilio que se presentó en Jerusalén. En Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, dice Pablo en su carta a los romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es una referencia cruzada que habla de algo de lo que está hablando la base del 2 Corintios 13, 14 que les acabo de mencionar, que vamos a desarrollar en este tema de hoy. En Romanos 16, 20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí enfatiza la gracia. Romanos capítulo 16, 20. También 2 Corintios 8, 9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegáramos a ser ricos.
Y así hay otros textos relacionados, referencias cruzadas de este maravilloso versículo que se extienden a través de toda la palabra de Dios. Así de que nos emocionamos al reflexionar acerca de este tema maravilloso que nos habla acerca de estas tres manifestaciones, de estos tres regalos, de estos tres formas en que Dios quiere manifestar la Trinidad a cada uno, trayéndonos cada uno el Padre, su amor, el Hijo, su gracia, y el Espíritu Santo, la necesidad de estar permanentemente conectados para que se haga efectiva el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo refuerza también el Dr. Cho en uno de sus escritos. Bien, pero esto lo más importante es que la Biblia lo dice, ¿no? Bueno, es un saludo y una doxología final. Está al final de la carta, es el último versículo de 2 Corintios, de la carta de los Corintios, y es una alabanza de Dios despedida. Y en esta carta es que Dios quiere que nosotros disfrutemos de estas tres manifestaciones, que nosotros disfrutemos siempre, invoquemos esto y lo proclamemos y lo hagamos en saludos a los demás, porque Pablo está haciendo una despedida a la iglesia de Corinto. Dice entonces, hablemos de estas tres cosas. Primero hablemos del amor Padre, el amor de Dios Padre. El amor de Dios Padre, volviendo a resaltar la importancia de profundizar en lo que decimos, para que esas palabras por el Espíritu vayan añadiendo de acuerdo a lo espiritual. Dice, el amor de Dios Padre es innato de la bondad de Dios. Dios es amor, pero no es el amor humano, es un amor agape, es un amor incondicional, es un amor que, como dice el Señor Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el amor entregado, incondicional, al perdido, que no merece sino la gracia. Y en su primera carta, el apóstol Juan, que también escribió no solamente el Evangelio, ese Evangelio no sinóptico, es un evangelio especial, lleno de metáforas sobre quién es Jesús como Dios, porque al final Juan dice, estas cosas se han escrito para que nosotros creamos, entonces era nosotros los creyentes, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Luego Juan escribe las primera, segunda y tercera cartas, y aparece entonces en primera carta de Juan, dice que Dios es amor, y el que realmente ha nacido de Dios ama, porque Dios es amor, y que puede amar porque Dios lo amó primero. La iniciativa la tuvo Dios. Entonces, la señal de un cristiano, el carácter de un cristiano, sobre todo la huella de Dios, tiene que ver con el amor. Es un cristiano, cuando tiene a Jesús, poco a poco empieza a manifestar el amor incondicional hacia el perdido, aquel que lo rechaza, que lo odia, puede bendecir y no maldecir, y si se equivoca pide perdón y busca la reconciliación. El cristiano procura cada día más crecer en ese amor y es amado por Dios. Sabe que el cristiano puede amar porque el amor de Dios ha sido derramado. Como leí ahora en uno de los versículos de Corinto, dice que el amor ha sido derramado en nuestras vidas por su Espíritu Santo. Bueno, quiero aclarar que en este texto que estamos aquí, que el amor de Cristo ha sido derramado, dice, no es Corintios, sino Romanos 5:5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que habita ya en nosotros. Entonces nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. No podemos amar por nuestra fuerza, sino que el amor de Dios se ha hecho evidente en nuestra vida. En la medida que nosotros caminamos en obediencia y en el Espíritu, Dios va haciendo efectiva la manifestación del amor de Dios. Ahora bien, es un amor como lo podemos reflejar o ver reflejado en la parábola del Hijo Pródigo, donde se ve ese amor incondicional, sacrificial. Es un amor constante, es un amor restaurador. Es un amor que fue dado a todo aquel que cree y acepta la gracia de Dios. Es ese amor que los seres humanos no pueden dar. Y es un amor, como dice en la parábola del Hijo Pródigo, donde el Padre espera a su Hijo y lo recibe tal cual es. No importa su condición
completamente de caída, lo recibe con una aceptación incondicional y lo espera, porque dice que el amor de Dios siempre espera lo mejor, con un amor benigno, no para vengarse, no para juzgarlo, no para acabarlo, sino para restaurarlo. Ese hace Dios con nosotros. Hizo Dios y sigue haciendo. Es un Dios restaurador que también en su proceso nos disciplina, pero no para castigarnos, sino para edificarnos, como un padre ama a su hijo. Lo sabe disciplinar con amor, pero lo disciplina. La disciplina no es un castigo destructivo, sino es una formación constructiva. Muy bien, es un amor que fue dado a todo aquel que cree y acepta la gracia de Dios. Eso no es para unos elegidos y otros, como falsamente habla de unas ciertas doctrinas, sino que dice todo aquel. Dios predestina bajo un plan. ¿En qué sentido? De que Dios salva al hombre mediante Jesucristo a todo aquel. Y la Biblia lo sostiene claramente, dice Pedro en su segunda carta, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios abre las puertas a todo que quiera acercarse a Dios. Muy bien, es ese amor que los seres humanos no pueden dar. No es un amor como el amor humano, que podríamos clasificarlo en un amor eros. La mayoría de personas humanas, cuando se gustan, lo primero que atrae es la parte de eros, los sentidos, que genera unas emociones movida mucho porque le gusta físicamente, la química, como llaman algunos, o también es un amor que va a crear emociones, o también una parte de comunicación, digamos psicológica, pero no es un amor profundo que tiene que ser, que necesita ser construido. Por eso hoy día los divorcios están a la vuelta de la esquina, a la orden del día. Tenemos los divorcios, las separaciones. Ya la gente solamente quiere hacer el amor libre. Eso se vino desde hace varias décadas, el amor disque libre, que luego trae grandes dolores y discusiones, feminicidios, divorcios, separaciones, niños no deseados, dolores y resentimientos, y bueno, personas que viven en estados completamente postrados emocional, con el dolor, porque se basaron en amores limitados, frágiles. Y quiero contarles que aún hay ejemplos bonitos de parejas que se quieren, que se aman, que procuran su fidelidad hasta la muerte, y han pasado de ancianitos que se quieren y se aman, y bueno, eso es muy bonito y en realidad es loable. Sin embargo, el amor perfecto lo puede hacer Dios a través de cada hombre y mujer que hacen un compromiso delante de Dios, de ser Dios el tercer doblez. Digamos que cada uno de los cónyuges hacen un compromiso, pero ese compromiso puede ser frágil, porque se puede separar por diferentes motivos. Pero cuando Dios viene y los dos se someten al Espíritu Santo, van a mantenerse una unión tan indisoluble y tan fuerte que puede llegar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es el cordón de tres dobleces que no se rompe. No se rompe. Dice Cantares 8, Salomón decía, las muchas aguas, los muchos problemas y tormentas no podrán apagar el amor. Si aún diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Es un amor que no se compra ni se vende. Es un amor que realmente es sólido, porque no depende del dinero, como tantos matrimonios se separan por falta de plata, o otros se van porque quieren plata y no primeramente por construir una relación de fidelidad, de amor, a través de una relación sólida de valores que valen más que el dinero. Muy bien, eso solamente lo puede hacer Dios. Aquí quiero contarles una historia precisamente de unas parejas ideales que todo el mundo admiraba. Eran dos cantantes que era muy joven, muy talentoso en la música, creo que se llamaba Albano, hace varias décadas. Se enamoró de una muchacha aristocrática y ambos empezaron a ser excelentes cantantes y llegaron a ser un matrimonio muy bonito. Todo el mundo los aclama, llegaron a descender millones de copias de discos, grandes composiciones, y todo el mundo admiraba esa relación tan hermosa que tenía esta pareja. Era prácticamente admirada y sacaron millones de discos y eran un ejemplo. Tuvieron con varios hijos. Pero bueno, ¿qué pasó? Resulta que la hija mayor también siguió los pasos de sus padres. Ella siguió en el camino de la música, también una excelente cantante, una hermosa joven.
pero resulta que en algún momento de circunstancias de la vida, la hija mayor se desapareció. No sé si fue secuestrada o ella se suicidó, hay muchas versiones, pero nunca se supo sobre el paradero de esta hija. Esto causó un grave dolor a sus padres. Actualmente él, pues claro, los dos sufrieron mucho porque nunca pudieron encontrar a su hija y empezaron las situaciones de estarse a culpar o de no aceptarse uno a otros frente a esta situación. Y ella, la mamá, decía que ella tenía la esperanza de que iba a aparecer su hija. Y él pues ya había pensado después de tanto tiempo un capítulo como cerrado y continuar frente a estas discusiones que empezaron a tener alrededor de esta trágica situación que vivieron. Entonces se separaron, se divorciaron. Por las intolerancias empezaron a criticarse y se dañó el matrimonio. Nunca pudieron rehacer su vida matrimonial. Miren lo frágil que es una relación que supuestamente con canciones bonitas, con decirse mutuamente, vivieron muy felices, entre comillas, pero cuando vino una tragedia como esta, no pudieron sobrellevar y se separaron. Qué triste es ver que el amor humano, por más de que haga grandes sacrificios, tiene sus fragilidades. Por eso es muy ficticio aquello de que las historias de que se casaron y fueron felices y comieron perdices. Es decir, este matrimonio ideal no existe. Los matrimonios tienen sus dificultades, así tengan todo el dinero del mundo, la fama, el reconocimiento y hasta hacen libros y consejos, pero el único que puede sostener una relación a toda prueba es la presencia de Dios, porque un matrimonio, hombre y mujer, no puede sostener la tolerancia sino con la ayuda. Una vida. Hay matrimonios, hay mujeres que se mantienen en el hogar porque el marido tiene la plata y entonces ella dice, toca que aguantarse de este viejo o marido, no, pues yo para que no diga, para el qué dirán, si me separo voy a perder plata, voy a perder imagen. Entonces siempre viven por apariencia, por conveniencia. Y qué triste es que viven matrimonios de segunda, no bajo un compromiso sincero de alegría y amor, de perdón y tolerancia, porque eso es lo que va a existir siempre. El mejor reflejo es lo que Pablo dice en el ejemplo de la metáfora de que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, y la esposa es la expresión de ese amor, el hombre cuidarla y darle todo el afecto, y la esposa respetarlo, honrar a su esposo. Pero los dos llegan a ser una sola carne que glorifican a Dios, el carácter de Dios de amor y sumisión. Ese es el amor de Dios, y eso no lo podemos obtener nosotros sino por medio de la fe. El amor humano, el amor no se puede mover por sentimientos, aunque los sentimientos pueden fluir, pero el amor se debe mover por los principios de Dios. Amamos por fe. Dice el doctor Bill Bright que Dios es amor, que el ser humano no puede amar por sí mismo, pero que tiene la presencia del Espíritu Santo para que pueda amar por fe. ¿Qué es fe? Activar, como yo les decía, la llave de la confianza en la promesa de Dios. Yo he visto en mi experiencia como pastor matrimonios separados que se odiaban y un día llegaron a buscar a Jesús, ambos, y fueron reconciliados, se reconciliaron. Y esa reconciliación los llevó otra vez a disfrutar de una relación sana, habiendo estado divorciados y separados y odiándose. El amor de Cristo hizo florecer una nueva relación. Cristo puede hacer cosas nuevas, como dice a los Corintios, el que está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo primero, apropiarnos del amor del Padre, ese amor incondicional, que usted se sienta un hijo de Dios, amado, aceptado incondicionalmente, un amor que usted debe dejar que cada día Dios lo llene con ese amor benigno, sufrido, dulce, que no tiene envidia, que no guarda rencor. Eso lo puede hacer porque Dios ha colocado su presencia en su vida por medio del Espíritu Santo, pero eso viene del amor del Padre. El Padre da ese inmenso recurso infinito del carácter de Él, que es amor. Pero ¿por medio de quién? Porque no somos merecedores, pese a que somos frágiles, también somos indignos. Nosotros moralmente estamos caídos, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza rebelde y hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Repito, Dios por su misericordia
Ha dado una ley de conciencia para que el hombre no se destruya al extremo, ha tenido misericordia para que el hombre no caiga en la ceguera absoluta, bueno, en la ceguera, sino que Dios remandó a su Hijo precisamente para rescatar al hombre y restaurarlo y hacerlo apto. Por eso Dios nos reconcilió. Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos. Nosotros éramos enemigos y por medio de Cristo nos volvimos amigos de Dios. No porque Dios fuera nuestro enemigo, porque Él fue el que tomó la iniciativa. Dios siempre ha estado buscando al hombre y tolerándonos. Por eso también necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia es un regalo inmerecido que tú y yo no podemos ganar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se encarnó, que en Él habita la gracia y la verdad, vino a este mundo para transformarnos, para perdonarnos, para llenarnos de belleza nuestras vidas. Dios hace cosas nuevas y una característica fundamental es que nosotros necesitamos la gracia maravillosa de Jesucristo y solamente aceptándolo en nuestro corazón como Señor y Salvador podemos disfrutar de ese perdón, del poder, del propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Invitar a Cristo a la vida siembra la semilla para que usted empiece a crecer, ya se vuelva una oveja, como dijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Es una vida dinámica, es una vida transformante, no es una vida religiosa, es una vida que puede sobreponerse, resiliencia, como llamamos en el término hoy, a sobreponerse a las crisis, a los problemas, resiliencia, la capacidad de sobreponerse a los problemas de la vida con el poder y la guía del Espíritu Santo y la presencia de nuestro Señor, el Espíritu de Cristo. Dice, yo las conozco, les doy vida abundante, vida eterna, Juan 10:10, y no perecerán jamás, les da vida eterna, es decir, nuestra relación con el Señor es eterna. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que nada ni nadie ni la muerte nos podrán separar, o sea que el cristiano que muere en Cristo va a estar con el Señor por la eternidad. Pablo decía, yo quisiera estar con Jesucristo, no va a pasar por ningún purgatorio como dicen algunas falsas doctrinas, sino que va a pasar directamente a la presencia de Dios porque la salvación es un regalo y no hay intermedio. O se salva o se pierde para siempre. El que rechaza a Jesús se va a perder para siempre, pero el que cree en Jesús, como el ladrón en la cruz, estará con Él en su presencia, en el paraíso, con la presencia de Dios. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estar con Cristo es mucho mejor. Por eso, cuando una persona tiene a Cristo, nada lo podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, dice Pablo, ni la vida, ni lo que lo pase en el presente, ni en el futuro, ni en el porvenir, ni lo alto, ni dimensiones de ningún tipo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Hablando de las creaciones, de los huestes espirituales, usted con la sangre de Jesús se puede cubrir con la confianza de que el Señor te ha protegido para siempre, eres escudo y su gracia le sostendrá. Por eso es maravilloso saber que eso vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos ir a la presencia de Dios reconociendo su justicia. El Padre Nuestro, en la primera parte dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que nosotros debemos al acercarnos a Dios es declarar la justicia de Dios para nosotros. ¿Cómo se manifestó la justicia? A través de la muerte de Cristo en la cruz. A través de su muerte, Él llevó el peso de todo el pecado de nosotros. Cuando Cristo murió, el mismo día que murió, el velo del templo se rasgó. Eso significa que ya no necesitamos intermediarios. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Por eso si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Nadie puede perdonar pecados, solo Jesucristo puede lavarnos con la sangre de Él. Ninguna religión, ninguna obra humana puede limpiar nuestros pecados, pero la sangre de Jesús nos quita todas las culpas. Por eso todos los días cuando vamos al Señor, nosotros reconocemos que Él es nuestra justicia, Jehová Sidkenu, que es nuestro Salvador, que nosotros podemos acercarnos a Dios mediante la sangre de Cristo. De alguna otra manera en el Antiguo Testamento se hacía una simbología
del sacrificio de Cristo, como era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados. Pero en el Antiguo Testamento los corderos reflejaban que se iban al sacrificio, reflejaban el Cordero de Dios que un día iba a quitar para siempre el pecado. Los corderos que se sacrificaban no podían quitar el pecado, sino cubrirlo. Una evidencia es que el templo cada vez más había que hacer un nuevo sacrificio, y el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio aún para entrar al lugar santísimo una vez al año, y hacer sacrificios continuamente. La gente tenía que acercarse mediante sangre, pero cada vez que pecaba volvía a hacerlo. Por medio de Cristo, un solo sacrificio, nosotros ya podemos tener la limpieza absoluta de nuestros pecados, porque el Señor quita para siempre, como dice el salmista, cuando está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es por eso que siempre necesitamos reclamar: Jehová, Sidkenu, tú eres nuestra justicia. Creo que fue Larry Lee, o él lo cuenta en su libro, no sé si no tengo recuerdo exactamente directo si él lo hizo, él tuvo esa visión, u otro hombre de Dios que veía a Jesús, el Cordero de Dios, ante el Padre, trayendo una copa inmensa de sangre, y lo depositaba sobre el altar, y esa sangre se esparcía como una satisfacción a la justicia de Dios. Dios no nos ha destruido, ni ha destruido la raza humana, es porque Dios ve a su Hijo. Nos ve a su Hijo y a nosotros, sus hijos, por la sangre de su Hijo. Si no, esta tierra ya hubiera sido destruida, absolutamente. Un loco con tecnología puede hoy día tener una bomba atómica para destruir la tierra. Hay armas que pueden destruir nuestro planeta en minutos. Entonces necesitamos que el Cordero de Dios siga protegiéndonos de las locuras humanas y llevarnos a hacer que este planeta tenga relativa paz, porque las relaciones humanas entre los hombres son frágiles. Hoy día se hacen amigos y cambian de presidente y se hacen enemigos, empiezan las polarizaciones, empiezan las guerras. Hoy día tenemos barreras raciales, sigue habiendo la discriminación, sigue habiendo tantas cosas que si no fuera por la gracia infinita y la sangre de su Hijo, nosotros no existiríamos ya. Esta tierra hubiera sido consumida por nuestras propias maldades. Pero la misericordia de Dios y su paciencia, a través de un remanente fiel que son los cristianos, católicos, evangélicos, de diferentes denominaciones, pero que han comprendido que es el Cordero de Dios el único que quitó el pecado del mundo. Ahora bien, nosotros vale la pena que sigamos entonces viendo que esa es la gracia de nuestro Señor. Gracia que hace la vida descansada, se quita ese espíritu de esclavitud, se quita ese espíritu de temor, porque ya adopta un espíritu de adopción, ya empieza a decir: Abba, Padre. El apóstol Pablo en sus cartas magistrales dice siempre esas maravillosas expresiones: el amor del Padre y la gracia de su Hijo. La mayoría habla de eso, pueden ustedes mirar. Entonces, el amor del Padre, ese amor ágape que nos da la gracia para podernos acercar a Él y disfrutar de una relación sin miedo, no religiosa, no juzgativa, que te da libertad de conciencia y la capacidad de agradarle a Él y andar en sus caminos. No es hacer lo que le da a uno la gana. Ya Cristo vive en nosotros y el Espíritu nos lleva a hacer las cosas que la genética espiritual ya Dios ha colocado para agradar a Dios. Poco a poco, como un hijo que va caminando y creciendo en la gracia de Dios. Muy bien, y en tercer lugar, la presencia preciosa del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir eso si no dependemos del Espíritu Santo? Algunos pastores o denominaciones enfatizan mucho al Espíritu Santo. Otros enfatizan al Señor Jesús. Otros dicen que el Padre. Bueno, para mí la Trinidad. ¿Sí? La Trinidad, las tres personas distintas, maravillosas, pero un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, sino que cada uno, todo conforma Dios, un solo Dios manifestado en tres personas, con tres formas maravillosas de operar, con Dios el Padre, con su amor, pero tiene otras multitud de virtudes, pero ya en el crecimiento de nuestra vida es el amor del Padre, la gracia que necesitamos siempre para acercarnos a Él y participar de su santidad, pero el Espíritu Santo, el Espíritu que nos santifica. El Espíritu tiene varios nombres.
se llama el Espíritu de verdad, porque nos lleva a la verdad. El Espíritu que nos santifica porque nos aparta para Dios. El significado de santo es apartado para Dios. Apartado no significa físicamente que usted se va a un convento o se va a una casa y se esconde a orar y allá no se conecta con nadie. No, es que vive apartado para Dios dentro de la realidad en que su corazón y su estilo de vida es diferente. Es impermeable a vivir conforme a la vida anterior que llevaba, en celos, en fornicación, en formas de vida. Ya su corazón se llena de la presencia, pero vive en un contexto de pecado, pero no se contamina, tiene la capacidad de sobreponerse, y si falla le pide perdón a Dios y deja que el Espíritu Santo lo siga guiando. Por eso necesitamos la santificación del Espíritu Santo, para que Él tome todas las áreas de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro cuerpo. Ya tú miras a las mujeres o a varón como una hermana, la mira con respeto, no la desea en su corazón para codiciarle y hacer cosas malas. Ya usted, mujer, también aprende a mirar a los hombres con respeto. Ya usted promueve un estilo de vida, su lenguaje ya no es para maldecir, para alimentar la lujuria, la lascivia, sino para hacer las cosas con orden, con decencia, porque el Espíritu Santo ha inundado tu cosmovisión, tu estilo de vida, tus pensamientos, tus acciones, y son guiados por la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, sus principios. Entonces caminarás confiadamente. Tu cuerpo ya no es guiado por los deseos lujuriosos y una nave impulsada como hablemos de un carro hermoso con al volante un borracho. ¿Qué hace un borracho manejando un carro Mercedes-Benz último modelo borracho? Se lo tira. Así es una persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces su vida, su cuerpo empiezan a ser destruidos o deteriorados porque no tiene la presencia del Espíritu. Hay que colocar al Espíritu Santo como nuestro piloto principal y nosotros como copilotos. Dios nos usa. Dios no te va a anular tus habilidades, tus debilidades. Por el contrario, sé de hombres millonarios, por ejemplo, en los Estados Unidos o en otros países que son cristianos. Estos días he escuchado de un coreano, un empresario exitoso, y es cristiano. Es que los cristianos pueden emprender, pueden prosperar, pero su meta no es el dinero, no es el amor al dinero, no es la ostentación, no es violar los principios de Dios, es extender el reino de Dios. Salomón fue un hombre rico y caminó con Dios un tiempo, pero cuando volvió su ego, su ídolo, cuando se olvidó de Dios, le fue mal. Pero cuando una persona tiene a Cristo en el centro, le va a ir bien y puede disfrutar, pero no hacer del dinero, como hace la teología de la prosperidad y las falsas creencias, es hacer plata. No enseñar a los cristianos a alimentar la codicia. Hay que disfrutar, trabajar con las manos, dice Pablo, pero el dinero no es el fin. El fin es usar el dinero para la gloria de Dios, ahorrando, pero no acumulando, sino sirviendo a los necesitados, extendiendo la palabra de Dios, ayudando al pobre, al huérfano y a la viuda, enseñar a ser generosos, pero sabiamente, y enseñarle a la gente a que también dependan de Dios, porque ningún ser humano puede suplir las necesidades absolutas de todos los demás. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo hace posible que una iglesia, una comunidad se dinamice. No son esos místicos religiosos, sino que impactan la comunidad. Yo he hablado de otros videos sobre ejemplos del impacto del Espíritu Santo, de la presencia de la Trinidad en cambios en una comunidad. Pero quiero recordar la historia de Almolona. Almolona era un pueblo muy pobre allá en Guatemala. Si quieres yo les puedo dar documentación, si me mandan, me solicitan. Almolona era un pueblito, un municipio, no era un pueblo muy pobre. Dicen que eran de los pobres, de los más pobres en Guatemala. Y era tal la pobreza que aún la tierra era como eran lodazales. Prácticamente las zanahorias eran del tamaño, de los productos que cultivaban, del tamaño del dedo de un dedo muy pequeño. Prácticamente era muy pobre en todo sentido, las tierras pobres. La gente
en su estilo de vida eran borrachos, mujeriegos, idólatras, practicaban la idolatría, eran prácticamente personas fuera del plan de Dios. Pero un día llegó el Evangelio. Dios empezó a trabajar a los pastores, algunos se volvieron pastores, los brujos dejaron las prácticas de hechicería. La gente empezó ya a madrugar a orar, no a tomar trago. Ya las cantinas se cerraron, se abrieron los negocios de comida, las plazas de mercado. Se empezó la gente a ordenar su vida y no volverse disoluta. Pues ¿qué pasó? Almolona empezó a prosperar y esas personas que derrochaban el dinero en trago empezaron a ahorrar, a ser mejores padres, a no golpear a las mujeres, a mejorar su calidad de vida y mejor a tener ya de vidas malas, usar el progreso hasta con carros Mercedes-Benz. Allá he oído esos testimonios, calidad de vida, pero primero empezaron a cambiar desde adentro. Pero es que queremos llevar la prosperidad de gente hacia afuera. Emprendimiento está muy bien, yo me admiro la gente que emprende y es bueno establecer formas de plataformas de progreso, la tecnología, el internet, hay muchas formas, pero hay que tener cuidado de balancear las cosas porque usted tiene que tener sabiduría para todas esas aplicaciones. La gente se va a la carrera a aplicar cosas sin primero pedirle a Dios, porque los tiempos cambian. Hay personas que han emprendido en Bitcoin, en muchas cosas o en proyectos, pero no se encomiendan a Dios y los tiempos cambian. Vienen terremotos, revoluciones, cambios en los países y todo se viene al suelo. Por eso primero hay que encomendarnos a Dios, porque las riquezas son inciertas. Este mundo con tanto progreso y tantos ricos que hay, también vivimos un mundo de pandemia que nadie esperaba. Necesitamos ser humildes, necesitamos buscar a Dios. La presencia del Espíritu Santo volviendo a Almolona transformó la vida de las personas. No solamente liberó a la gente de la idolatría, de las malas prácticas, ser malos esposos, malos hogares, sino mejores hogares, más respeto, y empezó a implementarse una educación mejor, educación en escuelas, emisoras, universidades, mejor calidad, se capacitó mejor la gente, pero primero se estableció el reino de Dios en las personas. Si nosotros podemos hacer grandes progresos sociales y económicos, pero si hay corrupción, ¿qué sacamos con tener un país rico con tanta gente en corrupción? La plata que entra se la comen, los impuestos no se ven invertidos, porque el corazón del hombre está lleno. Necesita el reino llegar a esas personas. Y no solo eso, sino convertirse, sino aplicar la justicia. Una justicia eficaz, como vemos en nuestro país les falta más justicia eficaz. Tenemos muchas leyes y no se aplican. Necesitamos, por eso, un verdadero arrepentimiento. Y no simplemente yo creo en Dios, pero no se ve el frutos dignos, como decía Juan a los fariseos y a los dirigentes, que sí, decían creer en Dios, como los micos se dan golpes en el pecho, pero no se convertían. Un país debe arrepentirse y las iglesias debemos llevar a la gente, enseñarles a hacer frutos dignos de arrepentimiento. No importa si es niño, rico, pobre, si es dirigente, deben cumplir sus funciones y buscar a Dios y dejarse llenar del amor de Dios. Hay que enseñarles la verdad con amor, pero la verdad tiene que cambiar. El amor es un sentimentalismo de hacer la vida como uno le da la gana, sino el amor de Dios es obedecer al Señor, que nos va a dar libertad, nos va a dar verdadera paz y armonía. Y eso pasó en Almolona, como pasó en Corea del Sur en su tiempo y en otras naciones donde han habido comunidades, hogares donde se cambian. Dios empieza a transformar el esposo, la esposa, los hijos, donde empiezan a hablar juntos, dialogar. Se pueden construir empresas, mejores relaciones, emprendimientos. Es que el cristianismo no está en contra del crecimiento y el progreso. Por el contrario, Dios quiere la presencia del Espíritu Santo. Por eso Corea del Sur tuvo éxito en unas iglesias del Dr. Cho, por ejemplo, otras iglesias con los grupos familiares. Los grupos familiares han traído mejores comunicaciones con la familia. Ya las personas no son como agentes secretos o anónimos en las iglesias grandes, sino que participan activamente porque forman parte de la comunidad, y empezando por su familia. Porque es que si no se le enseña a un creyente empezar por su familia, ha negado la fe. Y después que un incrédulo puede ir a la iglesia, pero si no se convierte desde su familia, pues ha negado la fe empieza en casa. Vamos a orar. Y vamos a pedirle que la gracia, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo permanezca con nosotros, para que todos los días cuando tú te acerques o usted lo proclame, diga: Señor, siempre
Veo motivado por ese amor de un Padre que me ama incondicionalmente, que me acepta y me ayuda a crecer y aceptar a otros. Me guío por la gracia de Jesucristo porque es por los méritos de nuestro Señor y le pedimos al Espíritu Santo que haga posible que nosotros vivamos una vida. Que esta palabra de Dios no se vuelva letra muerta, sino que se vuelva viva. Por eso dice Hebreos que sea viva y eficaz y útil, porque redarguye el corazón, toca el corazón y el espíritu y lo discierne. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por haberme permitido hablar de esa maravillosa forma de manifestarse la Trinidad, el amor de Dios Padre, el amor agape incondicional, toca cada vida, quita una mentalidad religiosa. Señor, que no sean nuestras fuerzas, que podemos hacerlo por fe, podemos apropiarnos del amor del Padre por fe, de la gracia y la sangre de Jesús por fe y del Espíritu Santo por fe, para que pues, esas promesas se apliquen a nuestra vida, porque dice tu palabra que si pedimos algo de acuerdo a tu voluntad, Señor, tú nos oyes. Y si sabemos que nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Toca cada matrimonio, Señor, para que ellos se arrodillen, si tienen dificultades, se perdonen, se confiesen sus pecados y sean sanados. Esos padres con sus hijos, que se cancele toda palabra negativa, sentencias de destrucción, resentimientos, amargura. Cancelamos en el nombre de Jesús los sentimientos de divorcio, de separación en hogares que en este momento tienen intención y que son cristianas, quedan cancelados en el nombre de Jesús. Y si tú por primera vez en este programa, entrégale tu vida a Cristo. Cuando veas que no hay esperanza y ruina, Dios viene a ti. Tú vengas como un hijo pródigo y le digas: Señor, perdóname, entra a mi corazón, cambia mi vida, empieza a actuar en mi vida. Yo quiero salvar mi hogar, mamá. Yo quiero salvar mi hogar, porque usted puede decir: yo puedo levantar sola mi hogar, no necesito un esposo. Pero es posible que usted no piense que también los hijos necesitan un papá, pero también decir: váyase de la casa. No, Señor, todos podemos, el papá, la mamá, los hijos, luchen por sostener un hogar, pero no van a ser en sus fuerzas ni propósitos de labios, sino de corazón. Arrodíllense y díganle: Señor, lávanos con tu sangre, perdónanos, entra en nuestro corazón, que demos frutos dignos de arrepentir. Enséñanos a escuchar tu palabra, a crecer espiritualmente, a hacer de nuestra casa el primer templo, Señor. Oh Señor, tú has dado una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cancela, Señor, el resentimiento, la amargura, el odio, el desazón, la depresión, las prácticas fuera de tu voluntad, el espiritismo, Señor, la idolatría, en el nombre de Jesús. Gracias por los deportes, quita la idolatría a los deportes. Sí, bonito a los futbolistas, ellos no le van a llevar un solo pedazo de comida ni de pan a tu casa, una emoción del momento, sentimientos de sentirse bien, pero nada va a cambiar, nada va a cambiar, será solo un momento fugaz de engaño. Solo Jesús puede darnos la ayuda que necesitamos. Señor, enséñanos a colocar las cosas en su lugar, el deporte en su lugar, el trabajo en su lugar, la familia, pero que tú seas el centro, Señor, para que vivamos por las prioridades que tú nos das. Bendice cada matrimonio, desarma esos espíritus de odio, de amargura, esos hijos, esas malas relaciones. Señor, en el nombre de Jesús, haz volver ese corazón de los padres hacia los hijos y los hijos de los padres. Oramos, Señor, que tú quites toda intolerancia en nuestra nación Colombia y en las naciones donde se está levantando mucha violencia, Señor. Colombia, Señor, llevamos más de 500 años de religión. Hay muchas personas sinceras, católicas, que son sinceras y que tú las escuchas. Pero Señor, ayúdanos a acercarnos al Dios de corazón, para que Colombia cambie, para que nuestras naciones dejen de ser religiosas, que se arrodillen para pedirle perdón al Dios que siempre se les ha dicho, a Jesucristo el Señor, al Dios Salvador que usted ha creído. No se le está cambiando de religión. Dios quiere que usted cambie de vida, que deje que Cristo entre a su vida, que Jesucristo no está en la cruz muerto en una cruz, sino que Jesucristo vino, se levantó de los muertos. La cruz nos recuerda su obra, pero Él ya no está en esa cruz. Él está sentado a la derecha del Padre a interceder por ti, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu trabajo, por tu nación. Si tú vas continuamente, únate a nosotros para que la presencia de Dios vaya inundando y tocando el gobierno y las personas que tienen disidencias, que las personas que están, los jóvenes que están desorientados, Señor, al ejército y al gobierno, para que haya armonía, para que escuchemos, para que seamos perdonadores, que tengamos una sabia justicia, para que la corrupción sea cancelada, que no nos engañemos, Señor, porque tú no puedes ser burlado, que haya armonía, que haya respeto a la autoridad, pero que la autoridad
aprenda a ganarse el respeto también, sometiéndose a ti y obedeciendo y ejerciendo una justicia digna. Señor, ora por el presidente, por el Congreso, Señor, para que los convierta a ti de sus malos caminos, por las autoridades, los jueces, que no amen el dinero, sino amen servir a nuestra nación. Y los que estamos bajo autoridad, que seamos respetuosos también, que oremos por ellos, que empecemos también nosotros dando ejemplo, porque juzgamos sin nosotros darnos cuenta cuánto necesitamos mejorar. Perdónanos, reconciliémonos con Dios, y Dios traerá una buena armonía, no solo en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en todos los países latinos. Señor, en el nombre de Jesús, tú que tienes el poder, Jesucristo, en el cielo y en la tierra, oramos, Señor, para que tú aminores esa pandemia, para que genere la disciplina social, Señor, para que traiga sabiduría y efectividad y proteja a aquellas personas que están en las UCIs o que están, Señor, en las situaciones de riesgo. Señor, en el nombre de Jesús, cancela todas principados, hueste, en el nombre de Jesús. Sigue activando los ministerios de intercesión, de liberación, de sanidad, de poder de la palabra. Poder de Dios desciende, trayendo sanidad, liberación, medicina. Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y traeré sanidad y medicina. Señor, desatamos en el nombre de Jesús la sanidad y la medicina a las personas que están orando en este momento por sus hogares, por sus familiares, por su situación económica, Señor, por sus relaciones. En el nombre de Jesús se rompe con la sangre de Cristo toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús. Desatamos el poder de la sangre de Cristo para liberar, restaurar, abrir los ojos a los que están en ceguera, con resentimientos, amarguras, falsas ideologías. Poder de Dios desciende, restaura, renueva, vivifica por tu Espíritu, Señor. Tu presencia traiga nuevos tiempos. Oh, gracia, amor, paz del Padre, fluye en Colombia, en todos los países que está llegando. En la gracia, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, sigue quitando el pecado, la maldad, la iniquidad que trata de inundar como tinieblas nuestras naciones. Y Señor, detén los huracanes. Señor, perdona. Detén la violencia de la guerra, la violencia de la naturaleza por el pecado y la corrupción y el amor al dinero, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, haz posible esto. Levanta espíritu de intercesión y de obediencia a tu palabra. Que la justicia brille, porque tu palabra se hace efectiva. En el nombre de Jesús te damos gracias.